Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez, les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Los vemos aquí en titulares en Noticia Estados Unidos. Las consecuencias para la salud y el agua del derrame de un peligroso químico en Ohio aún se desconocen, pero ya se relaciona con Chernobyl. Los habitantes de la zona piden una reubicación de emergencia. En tanto, en Arizona, otro accidente produjo una emergencia similar. Se trata de una extraña coincidencia. Les contamos y analizamos sus implicaciones. En Noticia Chile, este miércoles peritos internacionales entregaron un esperado informe sobre las razones de la muerte del Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. Según la familia del poeta, el documento demuestra científicamente que fue envenenado con la bacteria Clostridium botulinum 12 días después del golpe militar de 1973. Tenemos los detalles y analizamos este hecho. En Noticia Honduras, después de superar varios obstáculos políticos, parecía que este miércoles el Congreso elegiría a 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, esto no ha sucedido. ¿Qué es lo que está pasando? Pues vamos a verlo. En Noticia Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Estados Unidos, ocurre otro accidente con material tóxico, esta vez un derrame de ácido nítrico por parte de un camión que se volcó en el estado de Arizona. Se suma así a lo ocurrido en Texas esta misma semana y en Ohio a inicio del mes, todos con cargas de químicos letales para la vida humana y para los animales. Este martes ocurrió un nuevo accidente en Estados Unidos, en el que estuvo involucrado un transporte de sustancias peligrosas. Sucedió en Tucson, Arizona, donde se volcó un camión que transportaba ácido nítrico en forma líquida. El Departamento de Seguridad Pública de Arizona dijo que investigan la colisión, donde estuvo involucrado un camión cisterna comercial que se volcó en el área y luego empezó a filtrar material peligroso. Las autoridades emitieron una alerta y evacuaron un perímetro de milla alrededor del incidente, aproximadamente 1,5 kilómetros. Recomiendan a la población que no use aires acondicionados ni calentadores. En las imágenes divulgadas se observa un gas de color amarillo mezclándose con el aire. El ácido nítrico es altamente corrosivo, comúnmente utilizado en la fabricación de fertilizantes, colorantes, explosivos y en la industria de polímeros. La exposición al mismo puede causar irritaciones, quemaduras y ulceración de todos los tejidos con los que está en contacto. El lunes tuvo lugar un accidente en el que se vio implicado un tren de carga perteneciente a Union Pacific, que descarriló y chocó contra un camión de carga pesada en la localidad de Splendora, cerca de Houston, Texas. Según el Departamento de Policía local, el tren transportaba materiales peligrosos y la empresa, que no ha emitido ningún pronunciamiento, monitorea la calidad del aire en el lugar. En tanto, en Carolina del Sur, se vivió un descarrilamiento menor, pero sin derivar en algún accidente de proporciones mayores. Extrañamente, días antes, el 3 de febrero, ocurrió el descarrilamiento de un tren en East Palestine, Ohio, donde transportaba cloruro de vinilo, un químico peligroso y letal para los seres humanos debido a su alto grado de toxicidad. Incluso, esta sustancia tiene propiedades que pueden derivar en cáncer, según el Instituto Nacional del Cáncer en Estados Unidos. Este desastre, calificado como el Chernobyl estadounidense, está terminando con la fauna de buena parte de Ohio. El Departamento de Recursos Naturales del estado reconoció que un río cercano a la zona del desastre fue contaminado y unos 3.500 peces han muerto. Algunos medios han reportado la muerte de aves, ranas, perros y zorros. La Agencia de Protección Ambiental ha tratado de tranquilizar a la población de East Palestine, asegurando que ya ha pasado cualquier peligro inmediato,
pero los residentes siguen cuestionando la calidad del aire y del agua. Así entramos con el análisis. Para ello nos acompaña Arturo Barba Navarrete, es periodista especializado en temas de ciencia, en salud, tecnología y medio ambiente. Nos acompaña desde Ciudad de México. Arturo, bienvenido, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, muy buena noche a todos los que nos escuchan y ven. Muchísimas gracias. Primero es que estos accidentes con derrames de químicos tóxicos altamente peligrosos para la salud humana, para la vida, para los animales, para la flora, para la fauna, etcétera, para lo que está vivo en general, se produce en el marco de 8 días. ¿Esto es una extraña coincidencia o es que está pasando algo más que no sabemos? Bueno, aún ni siquiera las autoridades lo saben muy bien, se está investigando, se está analizando. Por ejemplo, el caso de East Palestine, que fue un accidente ferroviario, y también el caso de Texas, que también fue un accidente ferroviario. Se están investigando las causas. Debemos recordar que Estados Unidos, su sistema ferroviario no es muy bueno como el caso de los países europeos. En muchos casos se acusa de la falta de mantenimiento que es común cuando estas vías no son vías primarias y se usan fundamentalmente para el transporte de mercancía y de productos químicos de alta peligrosidad, como este es el caso. En el caso de Arizona, que fue un accidente de un camión y se derramó ácido nítrico, pues no podríamos decir que obedece a estas mismas causas. Es un caso totalmente diferente, en un accidente carretero de un camión, y afortunadamente no tiene tanta magnitud como el caso de East Palestine. Este creo que es el más grave, en el que se derramó cloruro de vinilo, y fue un accidente ferroviario muy grande, de gran magnitud, en el que se descarrilaron casi 40 vagones de un tren de 130. Entonces es un accidente de mayor magnitud, y por el producto químico que transportaba también es muy peligroso, como ya se mencionaba en la noticia. Han muerto peces, aves y otros animales. Por supuesto que la zona, toda la región, va a sufrir las consecuencias en el mediano y largo plazo, porque esto no se va a resolver de manera inmediata. El cloruro de vinilo es un producto químico que se utiliza mucho en la industria del plástico, también en la fabricación de fertilizantes, y cuando se quema, como fue el caso del accidente, produce dos compuestos que son altamente peligrosos y muy venenosos, que es el cloruro de hidrógeno y el fosgeno. El fosgeno, uno de sus derivados, fue utilizado durante la Primera Guerra Mundial como arma química y ocasionó miles de muertes. Si se respira a ciertas concentraciones, puede causar la muerte. Si se tiene exposición al cloruro de vinilo de una manera prolongada, puede ocasionar varios tipos de cáncer, fundamentalmente cáncer de pulmón y cáncer de hígado, y su efecto neurotóxico es inmediato. De manera inmediata se van a sentir los efectos y daños al sistema nervioso central. Por supuesto va a empezar con dolor de cabeza, pero a partir de entonces va a haber una serie de complicaciones. De ahí que los habitantes de la región, que es de varios millones de habitantes, este accidente ocurrió en una zona de Estados Unidos que es de la más poblada. Hay varias ciudades cercanas como Pittsburgh, Cincinnati, Cleveland, incluso no está muy lejos de Washington y de New York. Entonces es una zona muy peligrosa, y como estuvo ardiendo durante varios días, esas nubes tóxicas se han diseminado, y creo que la Agencia de Protección del Medio Ambiente va a tener una gran tarea para analizar no solamente el agua, por supuesto, porque se van los restos químicos, se van al manto freático y puede contaminar los ríos, puede contaminar los cauces de agua subterránea, y por supuesto también Arturo, el aire. Entonces, claro, de hecho hay mucha preocupación, no solamente por lo que significa para el área circundante con respecto al agua potable, sino que también por estas mismas consecuencias llegue al río Mississippi, que es fundamental
para el abastecimiento de agua de millones y millones de personas en el país. ¿Cuándo realmente se podrá conocer todo esto? Y además se lo pregunto porque las autoridades encargadas del tema a nivel regional y a nivel nacional han sido verdaderamente muy discretas, han sido incluso muy sintéticas, han dicho que todo está controlado, pero tampoco entregan más información en lo que significa la preocupación para quienes habitan en esta zona. Sí, y es bastante fundado, hay muchas razones para estar preocupado. Por supuesto que ya esto llegó a nivel del gobierno federal de Estados Unidos, ya trascendió al gobierno local de Ohio y por supuesto que se tendrán que tomar las medidas adecuadas de protección, no solo al medio ambiente, sino a la salud de las personas. Hay que recordar que como ya se derramó en el subsuelo, y como ya se arrojó al aire toda esta nube de gas tóxico, eso ya no se puede controlar, es muy complicado. Por supuesto que hay manera de remediarlo, pero de entrada todos los habitantes de la zona van a tener que consumir agua potable de otra fuente. Si se utilizan las fuentes locales que ya fueron contaminadas, se corren grave riesgo de producir enfermedades en el mediano y largo plazo. Creo que es importante aclarar esto. Se tiene que analizar en el mediano y largo plazo, porque para biorremediar este desastre va a tomar no solo meses, sino años. Pero las medidas de contención tienen que ser inmediatas. Entonces, por supuesto que los habitantes deben estar muy preocupados. Yo lo estaría si estuviera allá. Y seguramente así es, y tendrán que tomar cartas en el asunto las autoridades del gobierno federal. Y por supuesto, sancionar a la empresa ferroviaria y a la empresa química que transportó estos productos sin la seguridad adecuada. Con toda certeza es que el nivel de preocupación crece. Solo el hecho en sí mismo, vemos cómo en las últimas horas muchísimas personas, sobre todo en East Palestine, están pidiendo la reubicación inmediata a otros lugares del país para poder tener un poco de tranquilidad. Pero vemos que hasta ahora, según lo que se informa, no hay una respuesta adecuada al respecto. Un punto del que quiero conocer su opinión, Arturo, y es que de los vagones en donde aún había este químico tan tóxico como usted nos estaba diciendo, decían las autoridades y las propietarias que tuvieron que hacer una explosión controlada para evitar un problema mayor. ¿Eso era así? ¿No había otra forma de evitar que el desastre creciera? Porque eso generó aún más la explosión, más incendio. Sí, recordemos que inmediatamente después del accidente hubo un incendio y hubo varios vagones que empezaron a quemar su carga química, pero hubo otros que no se incendiaron, pero estaban ahí colisionados. Esto generó mucha presión. Estos vagones tienen mucha presión porque se trata de un gas muy reactivo y para controlarlo, poder transportarlo, el cloruro de vinilo de manera segura, se le somete a presión y de esa manera al someterlo a presión se convierte en líquido. Lo que tenían que hacer las autoridades para evitar un desastre mayor, porque hay mucha presión adentro de esos vagones, era liberarlos poco a poco, abrir una serie de válvulas y empezar a derramar su líquido y su gas, digamos, de manera controlada. Y bueno, eso lo entrecomillo porque es difícil de controlarlo así a cielo abierto y al suelo. El caso es que se derramó, como no se había controlado todavía el incendio, gran parte de este producto que se derramó y que se dejó escurrir y que se abrieron las válvulas, se quemaron y por supuesto la nube tóxica se incrementó, pero gran parte del gas y del líquido sí llegó al subsuelo, llegó al manto freático y por supuesto contaminó los ríos y el subsuelo. De ahí la importancia de que la gente no tome agua potable, porque en Estados Unidos afortunadamente hay un mayor control que en países como los nuestros, como el caso de México, donde no hay ningún control, pero allá sí, y seguramente se está abasteciendo ya de agua potable a las personas. Esta biorremediación que se tiene que hacer
no es de inmediato, son productos químicos que prevalecen en el ambiente durante meses o años. Entonces se tienen que tomar medidas de largo plazo para poder limpiar la zona y poder limpiar las áreas contaminadas. Dicen algunos expertos dentro de Estados Unidos que esto se asemeja, guardando las semejanzas, la historia además y la tecnología a Chernobyl. ¿Es el Chernobyl norteamericano o el Chernobyl de Ohio? ¿Es posible hacer esa comparación? ¿Es válido? No, no creo que llegue a tanto. En realidad, el caso de Chernobyl pues todavía perdura desde el año 85 hasta nuestros días, ¿no? Estamos hablando de pues, prácticamente más de 30, casi 30 años. Entonces, no, yo creo que no es en esa misma proporción, pero sí es muy grave. Por supuesto que va a tomar años resolver el problema, va a afectar si no a millones, a cientos de miles de personas, de entrada a todos los habitantes de East Palestine, que son alrededor de 20,000 personas. Entonces, de entrada, los efectos van a ser en el mediano y largo plazo. Esperemos que no afecte a más personas, esperemos que no afecte a más vida silvestre, a más animales. Sí, es un accidente de grandes proporciones, es una catástrofe ambiental muy importante, eso sí. Yo lo compararía con 3 Millas, que también fue un accidente nuclear en Estados Unidos y que en ciertas proporciones fue peor o en ciertos aspectos fue peor que Chernobyl porque hubo un encubrimiento que perdura hasta nuestros días. Ahora, el caso de Chernobyl, todos sabemos qué es lo que ocurrió, sabemos algunos de los responsables, los efectos. En el caso de 3 Millas también se ocultaron muchos de los efectos, se ocultaron muchos de los responsables y no se castigó a nadie. Entonces, yo lo compararía más bien con el accidente 3 Millas, el accidente nuclear de 3 Millas en Estados Unidos. Sí, por último, Arturo, algo que usted ha dicho y ahora también hay alerta al respecto y tiene que ver con el silencio, con no informar con claridad. De hecho, este accidente sucedió a principio del mes, pero con la gravedad, realmente en los primeros días no se supo nada, solo por redes sociales, medios alternativos, es que se fue conociendo y en la medida que pasaron los días de la dimensión de lo que esto significaba. Ahora, bueno, ya... ahora sí todos los medios dentro de Estados Unidos lo están contando, pero reitero que los primeros días de eso nada se sabía, había muchísimo silencio por parte de las autoridades. Esto entonces también lo llama a uno a pensar, sabían de todo lo que estaba sucediendo, pero hicieron silencio. Sí, incluso ahí empiezan a surgir teorías de la conspiración, de que esto de lo que se anunció de los globos que se derribaron, ¿no? El supuesto globo chino y de los otros objetos voladores, fue un intento de ocultar el impacto público de este desastre químico. Y no están del todo errados porque la reacción ha sido sumamente lenta. Y No de se ha los informado ovnis tan también, Arturo. abiertamente, sobre todo por parte de las autoridades locales, fundamentalmente. Sí. Pero esto, como siempre ocurre, se va a salir a la luz, fundamentalmente gracias a la investigación de periodistas que están ahí ya muy pendientes de lo que ocurre. Y hay que recordar que esto afecta también a muchos latinoamericanos. Es una zona donde viven muchos migrantes de América Latina. Le decía que también durante estos días, de manera paralela, ha dicho el gobierno de Estados Unidos que aparecen objetos voladores no identificados y se han activado una serie de alertas, sucede al mismo tiempo. Por último, y además usted que es periodista, recuerdo esto que usted nos dice, y es que hay periodistas que cuando estaban reportando fueron detenidos. Así que también extraña aún mucho más, porque no había ninguna razón para ser detenidos, estaban cumpliendo con su función. Así es, ya fueron liberados, pero sí se les detuvo de manera arbitraria. Afortunadamente ya están libres y por supuesto eso ha suscitado el interés de muchos más periodistas de varios medios, no solo de Estados Unidos, sino a nivel internacional. Muchísimas gracias, Arturo. Buenas noches. Encantado, muy buena noche a todos. Muy buenas noches, gracias. Así vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Chile,
Este miércoles, peritos internacionales entregaron un esperado informe acerca de las razones de la muerte del Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda. Según la familia del poeta, el documento demuestra científicamente que fue envenenado con la bacteria Clostridium botulinum 12 días después del golpe militar de 1973. Tenemos los detalles, analizamos sus implicaciones. Al volver, estamos en Es Noticia. En Noticia Chile, un informe pericial que definirá la verdadera causa del fallecimiento del poeta Pablo Neruda fue entregado este miércoles a la ministra de la Corte de Apelaciones en la ciudad de Santiago, bajo el marco de una lucha que lleva más de 14 años para saber la verdad de su muerte. Vamos a verlo. Una reciente investigación podría establecer la real causa de la muerte del poeta Pablo Neruda. La información la dio a conocer la ministra de la Corte de Apelaciones, Paola Plaza, mediante una rueda de prensa concedida a medios nacionales e internacionales. Acaba de ingresar al tribunal ustedes ya la vieron, la doctora Gloria Ramírez, que ofició de coordinadora del panel de expertos, el tercero, en esta investigación penal que tiene por objetivo dilucidar las circunstancias que rodearon la muerte del poeta Pablo Neruda. Ingresó, como dije, la doctora con el informe del panel. Consta de un informe escrito de cada uno de los laboratorios que participó en esta investigación, uno del laboratorio de Canadá, uno del laboratorio de Dinamarca. Ingresó también, respecto a uno de estos laboratorios, un resumen ejecutivo de las operaciones que ellos desarrollaron y un informe de cada uno de los peritos que participaron como expertos revisores de la labor y operaciones de cada uno de estos laboratorios. La alta funcionaria anunció como próximo paso una serie de revisiones y estudios de los documentos escritos por los laboratorios de Canadá y Dinamarca que participaron en las experticias. Igualmente, se tomará en cuenta las múltiples versiones de testigos que están acumuladas durante los años en que la investigación se ha llevado a cabo. El 7 de marzo se tenía previsto una audiencia para entregar un preinforme, pero la magistrada aseveró que los recién consignados son definitivos para aclarar el caso. El abogado y sobrino de Neruda, Rodolfo Reyes, aseveró que los informes confirman la presencia de la bacteria denominada Clostridium botulinum en el organismo de su tío, lo que puede ser una muerte por envenenamiento. Estas pesquisas buscan desmentir la versión oficial de un fallecimiento por cáncer de próstata, que en su momento había informado la dictadura. Galardonado con el Premio Nobel de Literatura, Neruda fue un destacado militante del Partido Comunista de Chile, quien ocupó funciones como senador, embajador, cónsul y candidato a la presidencia del país sudamericano. Pablo Neruda murió 12 días posterior al golpe de Estado en contra de Salvador Allende en septiembre de 1973, liderado por el general Augusto Pinochet, quien luego inició, según analistas, una de las dictaduras más violentas de América Latina. Vamos a recibir más información ahora con nuestra compañera permanente de labores en Chile, Paola Dragni. Hola, Pau, adelante. Así es, como está en una noticia largamente ya esperada, porque desde hace varios años la familia del poeta Pablo Neruda sospechaba que el poeta premio Nobel no había muerto del cáncer a la próstata que lo afectaba, sino que había sido envenenado. Este es el tercer panel de expertos que involucra a laboratorios de Dinamarca y Canadá, y han sido entregados hoy directamente a la ministra Paola Plaza de la Corte de Apelaciones de Santiago los resultados
que indicarían que efectivamente el poeta fue envenenado en el año 1973 con la bacteria Clostridium botulinum. Esto genera, ¿verdad?, o es conocido como la toxina botulínica. Pablo Neruda padecía de un cáncer de próstata que estaba relativamente controlado. Sin embargo, a los 12 días del golpe de Estado en septiembre de 1993, el poeta muere finalmente en Santiago y nunca más se abrieron investigaciones al respecto. Este panel de expertos entrega estos resultados, no se han conocido los detalles, sin embargo, la familia, Rodolfo Reyes, particularmente su sobrino y además abogado, junto a Elizabeth Flores, que es la abogada querellante particular de la familia, han confirmado a los medios nacionales que efectivamente se ha comprobado, al menos desde el punto de vista científico, que los restos óseos del premio Nobel tenían esta bacteria. Se espera que para marzo, ¿verdad?, ya la Corte de Apelaciones en Santiago pueda comenzar a pronunciarse respecto de esta información. Ahora bien, se dijo que el 7 de marzo se iban a conocer los anexos técnicos del informe, sin embargo, hoy confirmó Rodolfo Reyes, el sobrino de Pablo Neruda, que esto ya no sería así, que la información que hoy fue entregada a la ministra Plaza sería ya la definitiva. Una noticia que en Chile no ha sido cubierta ampliamente, como es sí por parte de los medios internacionales y particularmente de los corresponsales acreditados en el país que han estado durante todos estos días cubriendo una noticia que aquí en Chile no parece ser tan importante, además en un año en el que se cumplen 50 años del golpe de Estado en Chile. Gracias, Paola. Todos estos hechos los sumamos al análisis para conocer las implicaciones, qué consecuencias vienen, qué pasa ahora después de conocer por lo menos lo que ya dice la familia, porque lo ha adelantado a la prensa. El Premio Nobel de Literatura Pablo Neruda fue asesinado a través de esta acción de carácter bacteriológica. Para ello nos acompaña Carlos Casanueva, él es profesor de Historia Internacionalista, nos acompaña desde la ciudad de Talca, en Chile. Carlos, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Paola, y a Telesur, muchas gracias por este espacio, esta ventana a nuestra América. Muchísimas gracias. Han pasado muchísimos años para saber la verdad verdadera de la muerte del Premio Nobel de Literatura de Pablo Neruda. Ahora, aunque el documento por completo en su totalidad dicen las autoridades judiciales que está en el marco del sumario, sí pueden acceder los familiares y además evidentemente los querellantes. Sin embargo, la familia parte además de ella, que fue la que interpuso esta demanda para que avanzara en los laboratorios en Canadá, antes en Austria y también en Dinamarca, dice que el poeta fue envenenado. ¿Cuál es tu lectura? Así es, Tatiana. Bueno, desde los comienzos, el inicio de la dictadura militar fascista de Pinochet, ¿ya?, se sabía que unidades especiales de la después llamada DINA, de los servicios de inteligencia, usaron múltiples métodos, no solamente de tortura y desaparición, también de asesinatos. Uno de ellos siempre estuvo en la tesis de que el poeta Pablo Neruda fue envenenado en la clínica, una clínica que era controlada en esos momentos por la dictadura, ¿ya? Esa tesis siempre se mantuvo con mucha fuerza, incluso el propio chofer del poeta Pablo Neruda, que al principio no quiso hablar, fue amenazado, ¿ya? Él encontró una situación sospechosa cuando lo deja solo en la clínica. Hay muchos elementos durante todos estos años, como bien nos decía Paula, se cumplen 50 años del golpe de Estado y la luz va saliendo poco a poco, la verdad se va conociendo en este Chile y estas tesis, las teorías que habían, ya se van comprobando con estos hechos científicos. Por lo tanto, es muy relevante este informe, ya que se ha enviado tanto a peritos especiales en Canadá como en Europa, que es el tercer informe después de la exhumación de los restos del poeta. Viene a confirmar, como nos decía Paola recientemente Draghi, efectivamente lo que todas y todos ya conocíamos y se habían hecho muchas denuncias. Así que es un elemento muy importante a 50 años del golpe que se vaya hoy día conociendo estos elementos y otros más que todavía siguen ocultos
en esta larga historia chilena. Carlos, con respecto a el significado, lo que esto simboliza para ustedes, para Chile, para nuestra América Latina, sobre la verdadera causa de la muerte de Pablo Neruda, ¿es un asunto de memoria histórica? ¿Es un asunto de qué? Es un asunto de justicia, es un asunto de verdad, pero también efectivamente de memoria histórica y de conocer los hechos para que exista un nunca más. No solamente en Chile, sino en toda nuestra América. Hay que recordar que el golpe de Estado en 1973, ejecutado y ordenado por el imperialismo norteamericano, es una larga noche de todas las dictaduras en Latinoamérica. Fue un plan elaborado y muy siniestro. Fíjate, Tatiana, que en muchos informes posteriores de la macabra historia de la DINA, se supo que habían unos grupos de exterminio que estaban probando con gases biológicos, bacteriológicos, y vinculados a un grupo de nazis alemanes en el sur de Chile, muy cerca de donde yo me encuentro en estos momentos, en Linares, que se llamaba el enclave de la Colonia Dignidad. Ahí se llevaron prisioneros, ahí se experimentó, se torturó incluso con gases que la dirigía un ex nazi, Paul Schaeffer. Por lo tanto, la historia de este grupo especial de la DINA que trabajó no solamente en esto y en otros, experimentaron con prisioneros, gases y armas biológicas y bacteriológicas, fue muy terrible. Uno de sus agentes fue posteriormente a la dictadura asesinado en extrañas situaciones allá en Uruguay. O sea, hay una información que está saliendo a la luz de estos crímenes macabros y que son contra la humanidad. Estamos hablando del gran poeta, no solamente un dirigente comunista, estamos hablando del Premio Nobel de Literatura, asesinado a escasos días del golpe. Eso es Con muy esta fuerte, bacteria. muy fuerte. Con esta bacteria, bacteria. Carlos, Clostridium botulinum. Aquí hay algo que quiero preguntarte, seguramente para ustedes dentro de Chile puede ser de alguna manera cotidiano porque se le hace un seguimiento permanente. Pero el asunto es que ha tardado muchísimos años desde que se abrió el proceso para conocer la verdadera causa del asesinato o de la muerte, en este caso para ser exactos, de Pablo Neruda. Pero hemos visto enfrentamientos en la familia, unos que dicen que evidentemente fue asesinado, aquellos además que se adelantaron esta semana a decir a la prensa que eso es parte del informe, y otros que dicen que no. Ese hecho en sí mismo ha retardado, ha obstaculizado que avance la investigación. Yo creo que desde un comienzo, Tatiana, siempre la dictadura planteó la tesis de efectivamente el poeta tenía un cáncer, ya, pero que no estaba todavía, según los médicos y la familia, en una etapa terminal. Había todo un simbolismo con el poeta. Hay que también decir y recordar, y hay filmaciones de la televisión francesa, si no me equivoco, y alemana, que el funeral de Pablo Neruda es el primer acto de manifestación pública antifascista y contra la dictadura. Ahí se cantó la Internacional en un cortejo rodeado de militares y metralletas. O sea, tenía un simbolismo muy, muy potente esta situación. Evidentemente en las familias siempre hay discrepancia. No sé si esto habrá afectado o no el proceso de investigación. Esperemos que en marzo efectivamente podamos concluir y llegar a elementos finales de la verdad. Hay otros hechos muy parecidos también con el expresidente Eduardo Frei y otros altos dirigentes que murieron en extrañas circunstancias, muy parecido a esto. Una parte de la familia Frei, la hermana Carmen Frei, también plantea que fue envenenado o fue inoculado con un agente externo, el expresidente Frei. Bueno, pero en el caso del poeta Nobel Pablo Neruda, estos elementos hoy día efectivamente nos están llevando un poco más a la luz a 50 años del golpe militar. Eso es muy importante. Claro, acercándose a la verdad. Por último, Carlos, hay una serie de incógnitas y cuándo realmente
podremos saber hasta dónde están contenidas en ese informe para que realmente se acerque mucho más a la verdad. La incógnita es qué pasó en ese hospital donde estaba el poeta Pablo Neruda, cómo se le inocula esta arma biológica, de dónde sale además esta arma biológica. Es decir, alrededor de eso hay una cantidad de preguntas aún sin respuesta. Es correcto, Tatiana. Yo creo que todavía hay mucha gente que debe hablar. En Chile existe una especie de código del silencio, un pacto de impunidad que se ha mantenido durante estos 50 años y en algún momento creemos que los involucrados directamente o sus familiares tendrán que dar esos detalles, porque se puede comprobar que esta bacteria fue inoculada, fue un agente externo que se le inoculó al poeta, pero el contexto, en qué condición, quién lo hizo, quién estaban en la clínica, qué organismo operaron, salió un médico, quiénes estaban ahí, esa información creo que debe también ir saliendo a la luz y esperamos por el bien de Chile, por el bien de todas y todos, que quienes todavía conservan y esconden información de este y otros casos las puedan entregar en forma directa o anónima. Lo importante es que la verdad se vaya conociendo, Tatiana. Que se acerque la verdad, por supuesto, y que sea muy pronto. Gracias, Carlos. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias a ti. Hasta luego, muchas gracias. Así vamos a la última pausa. Al volver en Noticia Honduras. Después de superar varios obstáculos políticos, este miércoles el Congreso elegiría a los 15 nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Una vez posicionados, deben comenzar un proceso de recomposición del sistema judicial quebrado desde el golpe de Estado en 2019. Pero hay novedades. ¿De qué se trata? Les contamos al volver en el Noticia. En Noticia Honduras, tras lograr un acuerdo político, el Congreso de la Nación elegiría este miércoles a nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, esta noche hay un comunicado de la bancada del Partido Nacional. ¿Qué es lo que está pasando? De inmediato nos conectamos vía telefónica con nuestro enviado especial, Roberto Hugo Presa. Hola, Roberto, ¿qué fue lo que pasó? Hola, Tatiana, buenas noches. Gusto de saludarte. Ya lo decías, estaba previsto que hoy se eligiera. Había un acuerdo político, sin embargo, a última hora, los diputados no llegaron al Congreso. Los periodistas estuvimos esperando durante 3 horas para poder accesar al Congreso, que por cierto estaba rodeado de decenas de policías y agentes antimotines. Luego, a eso de las 6 de la tarde, o sea, 1 hora después de lo previsto, porque se estaba convocando para las 5 de la tarde, sin embargo no se daban señales de vida. A eso de las 6 de la tarde, el Congreso emitió un comunicado, una información en su cuenta oficial, informando que por instrucciones del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, la reunión prevista para las 5 de la tarde de este miércoles no se llevaría a cabo y que se posponía para el jueves a las 3 de la tarde, sin dar mayores explicaciones. Los únicos que dieron la cara fueron los diputados de la bancada del Partido Nacional, quienes lamentaron que una vez más no se haya logrado un acuerdo concreto y que la población esperaba que hoy se eligiera a los 15 magistrados. Debo decir, Tatiana, que a las afueras del Congreso había una concentración de militantes del Partido Libre. Nosotros hablamos con ellos y dicen que ya el pueblo se está cansando y le piden a los legisladores que lo antes posible aprueben ya la nueva Corte Suprema de Justicia. Sí, Roberto, mientras nos dices esto, tenemos en pantalla el comunicado del Partido Nacional.
El titular es: tambalean acuerdos, consensos entre los partidos políticos por culpa de Mel Zelaya. Están culpando directamente al expresidente Mel Zelaya. Una parte de este comunicado dice: exigimos al Partido Libre que se cumplan y respeten pactos acordados por diferentes fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional el lunes 13 de febrero. Asimismo, hacemos un llamado a jefes de bancada a reanudar el diálogo y ratificar los acuerdos alcanzados anunciados previamente. Roberto, ¿hay alguna respuesta del Partido Libre, en particular del expresidente Mel Zelaya? El Partido Libre no ha emitido ningún pronunciamiento, ninguno de los legisladores llegó hoy al Congreso, o al menos nosotros no tuvimos ningún acceso. Se dijo que estaban reunidos fuera del Congreso y que no habían llegado. Como te reitero, los únicos que estuvieron ahí fueron diputados del Partido Nacional. ¿Cuál es el problema, de acuerdo a lo que nosotros hemos logrado percibir y que se nos ha dicho? Que la fuerza política del Partido de Liberación Nacional es el partido que no... Quien ha elegido, ha propuesto a 4 magistrados, hay uno de ellos que el Partido Libre no estaría de acuerdo por algunas situaciones que ellos se han reservado. Ahí creo que está la situación, que están de acuerdo a lo que dice el Partido Nacional. El Partido Libre estaría tratando de imponer a un magistrado al Partido Liberal a conveniencia de ellos, dicen. Sin embargo, no ha habido ningún pronunciamiento del Partido Libre, solo la militancia que se concentró en las afueras del Congreso y que, te reitero, dicen que están cansándose y que piden a los legisladores que de una vez por todas juramenten ya, elijan y juramenten a la Corte Suprema de Justicia. Pues pendientes entonces de lo que suceda mañana. Roberto, muchísimas gracias a través de ti. Buenas noches por entregarnos esta información de último momento. Buenas noches, seguimos pendientes, Tatiana. Por supuesto, muchas gracias. A ustedes gracias por habernos acompañado. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.